Hay una alabanza para Dios. Bueno, hermanos, vamos a entrar en la meditación de su palabra y vamos a leer un texto. Gloria a Jesús. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Reiteramos el saludo y la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan hoy en este lugar. Son bienvenidos, ¿cierto? Gloria a Dios. Verso 13. Voy a leer los versos 13, 14, 15, 16 y 17. Usted me va a acompañar a seguir allí la lectura en el nombre de Jesús. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga, nos dé inspiración en esta mañana y que esta palabra nos enseñe hoy y que la enseñanza traiga entendimiento, a la vez fortalezca nuestro hombre interior y podamos hoy, hermanos, ser edificados en el nombre de Jesús. Oremos todos. Soberano Dios, yo te doy gracias, Señor Jesucristo. Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú eres mi Dios. Y nuevamente, Señor Jesús, delante de ti estamos, teniendo presente que tu palabra es espíritu y es vida. Y que esta palabra, Señor, enseña, exhorta, corrige, instruye. Y que tú, Señor, eres aquel que edifica nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas y te pido que me des gracia e inspiración para que tu palabra corra, sea glorificada y cumpla el propósito conforme tú la envías hoy a cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Gloria a Dios. Quiero hablar, hermanos, el tema que quiero compartir: escogidos para salvación. Y vamos a hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, de una doctrina que conocemos como escatología, que hace referencia a los eventos futuros. Así que vamos a estudiar algo de la palabra del Señor con respecto, hermanos,
a lo que es los tiempos que Dios ha establecido conforme a su voluntad con respecto a la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Y lo primero que quiero que puntualicemos, hermanos, vamos a ubicarnos un poco en las eras, lo que nosotros llamamos las dispensaciones. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es esa palabra y qué significa eso de dispensación? Eso es algo muy sencillo. Una dispensación es un periodo de tiempo indeterminado en el cual Dios trató con el hombre de una manera particular. Eso es una dispensación. La Escritura, desde Adán hasta el juicio final, divide las dispensaciones o los tiempos en 7 periodos en los cuales Dios, de una forma particular, porque no se puede ligar y no podemos separar la forma como Dios trató en este periodo de tiempo y como Dios trató en este o como Dios trata hoy. Porque si yo traigo algo que está acá y lo traigo acá, seguramente no me va a cuadrar la doctrina y no voy a entender las cosas. Que porque Dios salvó de esta forma en esta dispensación, porque es un periodo en el cual en particular Dios trató con el hombre en ese periodo de tiempo. Gloria a Dios. De ahí que surgen preguntas. Está Cristo en la cruz y hay un hombre o hay 2 personas que están crucificados al lado del Señor. Vamos a ir a ese cuadro. Hay un ladrón a la derecha y un ladrón a la izquierda. Y allí ocurre algo, hermanos. Y es que uno de esos hombres, pues de cierta forma se arrepiente y acepta o recibe a Jesucristo, que es el ladrón que está a su derecha. Y hay unas palabras del Señor cuando este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Hoy mismo estarás conmigo. Bueno, entonces algunas personas tomando eso dicen: bueno, ¿por qué el Señor salvó a ese hombre así? No se bautizó, no hizo doctrina, así que no es necesario bautizarlo, porque mire, el Señor ahí salvó a ese hombre de esa forma. Y entonces de ahí sale una serie de cosas, y sobre eso salen hasta algunas doctrinas que no es importante el bautismo, y se basan en eso. Porque ese hombre simplemente ¿qué? Recibió al Señor, Dios lo perdonó y le dijo: estarás conmigo salvo. Pero entonces, hermano, eso no nos cuadra si nosotros no nos centramos en la dispensación de la gracia. Porque ese suceso que ocurre allí está dentro de una dispensación o un periodo de tiempo diferente al de nosotros. Esa dispensación en la que está ahí, en la que vivió el Señor Jesucristo, se conoce como la quinta dispensación o el quinto periodo, que es la ley. Así que en la ley
el bautismo no existía. ¿Quiénes se salvaron en la ley? Bueno, la ley era por obras. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que eso no tiene que ver nada con el Señor. ¿Dónde termina la ley? ¿Dónde termina la ley? Hebreos capítulo 9. El fin de la ley es Cristo. La muerte de Cristo es el fin de la ley, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, pues el testamento, o sea, el pacto antiguo, mientras que el testador vive, está vigente. Así que eso es una dispensación muy diferente. Cada periodo de tiempo, hermanos, Dios trató con el hombre de una manera particular. La dispensación de la inocencia, la primera dispensación, arranca con la creación y termina con la expulsión del hombre del huerto del Edén. En cada dispensación hay gracia, pero hay también juicio. Gracia porque Dios dio la forma de salvación. Adán pecó y Dios lo salvó. ¿Cómo lo salvó Dios? Vistiéndolo con el cuerpo de un cordero, apuntando a la justificación. Así que hubo salvación, pero hubo un juicio. ¿Cuál fue el juicio? La expulsión. La segunda dispensación la conocemos como la dispensación de la conciencia. Esa dispensación, hermanos, tuvo también gracia de Dios. La gracia de Dios en esa dispensación fue el arca. Fue el medio que Dios proveyó para salvar al hombre. Y el juicio fue el diluvio, Génesis capítulo 6. Salvación y juicio. Tercera dispensación, gobierno humano. Y en esa dispensación, hermanos, Dios trató con el hombre. Y Dios manifestó su misericordia a favor de esas personas. El juicio lo encontramos en Génesis capítulo 11, que fue la expulsión o la confusión de las lenguas. Viene la cuarta dispensación, que es la promesa. Esa promesa, hermanos, tuvo forma de salvación, la fe. El personaje más importante allí, Abraham. El juicio fue la esclavitud en Egipto, Génesis capítulo 15. La quinta dispensación, hermanos, la ley, tuvo gracia y misericordia. Pero el juicio de esa dispensación fue Cristo. Pero ahí viene entonces la sexta dispensación, que es la gracia. En la gracia, hermanos, ya la forma de salvación es diferente. Porque como es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de una forma particular, Dios es el que establece cómo los hombres se salvan aquí. Abraham fue salvo no porque se haya bautizado, porque Abraham le creyó a Dios y la fe le contó como justicia. Ya. Abraham, hermanos, fue el que estableció en agradecimiento por la benevolencia y en gratitud diezmó. Y Abraham no diezmó porque la ley le hubiera dicho, pues la ley vino, hermanos, después. Simplemente Abraham por fe, amén, en reconocimiento a Dios de lo que Dios le dio, de lo que Dios le prosperó, él apartó la 10ª parte para Dios y lo hizo por fe. Por eso la fe era el medio de ¿qué?
de justicia. Y Abraham, hermano, no hizo doctrina, pero estará en el reino de los cielos también. Ya viene la ley y ya la ley regula una cantidad de cosas. Porque entonces donde no hay ley no se puede inculpar ¿de qué? De pecado. Y Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera ¿qué? ¿Por qué Dios juzga al hombre? Porque hay una ley. Gloria al nombre de Jesús. Yo no conociera el adulterio si la ley no dijera ¿qué? Es para eso vino la ley. Por eso Dios abundó el pecado. Para sobreabundar ¿qué? La gracia. Todo fue puesto en pecado por la ley. Ya la ley dice esto, esto y esto y esto y esto. Así que si usted quiere ser salvo, haga esto y va a vivir. Y si no hace esto, va a morir. Pero la ley no salvó a nadie. Los que se van a salvar en la ley es por la gracia de Dios. Es por gracia, hermanos. No porque ellos hayan sido buenos, no. Porque el que infringía un punto de la ley era como si los infringiera ¿qué? Todos. Esa mujer que la traen en el acto del adulterio, ¿qué la salvó? ¿La gracia o la ley? Porque los primeros que mostraron la ley fueron los que la llevaron. La ley ordena que hay que matar la piedra. ¿Sí o no? Bueno, y el Señor la perdonó, pero la perdonó no por la ley, porque ya estaba juzgada. Y esa mujer vivía en la gracia o en la ley. Hay que tener presente que Cristo vivió en la ley. Así que cuando Jesús sanó, cuando Jesús perdonó, no lo hizo por gracia, por la dispensación de la gracia, lo hizo por misericordia, porque Jesús vivió en la dispensación de la ley. El fin de la ley es Cristo. San Juan capítulo 1, amén, hace referencia a eso. La ley va hasta el Calvario. Así que todo lo que ocurra ahí está bajo la ley. Así que el que recibió perdón, recibió misericordia, el que el Señor le extendió la mano por amor, amén, lo hizo fue por la gracia y la benevolencia de Dios. No más. No más. Pero ahora entramos después de la muerte, sepultura y resurrección. Ya dejamos esas dispensaciones allá. Ya como Dios haya tratado con Noé, como Dios haya tratado con Abraham, como Dios haya tratado con con el uno, con el otro. ¿Que por qué David va a ser salvo? Por la gracia de Dios. Porque el mismo David quebrantó un punto de la ley. Cometió asesinato, adulterio, fornicación. Hermano, es que David era un hombre violento. No crea que es que usted ve a David con un corazón como... Pero es que David no es el que usted cree que era. David también le tocó tomar la espada y ir a mochar cabezas. Ese era David, hermanos. Es que él era el rey, tenía que salir a pelear. ¿Por qué va a ser salvo David? Por la gracia de Dios. Amén. ¿Y por qué va a ser salvo Salomón? Que no crea que Salomón fue cualquier cosita. Empezando porque Salomón tuvo mujeres. Vea, donde Salomón se ha juzgado acá, la Biblia dice marido de una sola mujer. Entonces, ¿cómo vamos a Salomón que tuvo decenas de mujeres? Entonces usted tiene que ubicarse allá, porque si no, no le cuadra la doctrina acá. Y si usted viene acá y lleva las cosas para allá, tampoco le va a cuadrar. Usted tiene que ubicarse en el tiempo y en el espacio para que la doctrina le cuadre. Porque entre otras cosas, una cosa la doctrina de Israel y otra cosa la doctrina de la iglesia. Y hay hermanos que quieren vivir. Ve, hay gente que se quieren volver mesiánicos. Oiga, prefieren la ley que la gracia. Y hay creyentes de este tiempo mesiánicos. Creen que es más fácil salvarse allá.
Tiene que empezar con circuncidarse. Tiene que empezar entonces por criar becerros. Tiene que empezar a hacer el culto mosaico, hermano. Y eso no es tan fácil, porque la ley no salvó a ninguno. Así que si usted se hace mesiánico, hermanos, más fácil se condena que se salva, porque la ley no salvó a nadie. Uno es salvo es porque aquí es más fácil, porque aquí es por la fe. Y es más fácil la fe que las obras. Por eso Pablo dice en Efesios 2, por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Esto es por la gracia y por la misericordia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero vamos avanzando, hermano, porque el tema es extenso. Y apenas estamos en la corta introducción. Entonces, ya la gracia, amén, inicia con la resurrección de Cristo. Y escuche lo que le voy a decir. Como la dispensación es un periodo de tiempo que indeterminado, la gracia arranca, hermano, con la resurrección de Cristo. Pero este periodo de tiempo va a terminar. Y llevamos 2000 y unos añitos de más del tiempo de la gracia. Y les hacía mención que cada dispensación entonces tuvo gracia y tuvo ¿qué? Juicio. La gracia, el juicio es la gran tribulación. Ese es el juicio de la gracia. Va a terminar con la gran tribulación. Y la gran tribulación, sí podemos decir que es un periodo ya determinado, no indeterminado. Porque la dispensación es indeterminada. Hasta ahora llevamos más de 2000 años y puede ser que duremos otros 1000 o puede ser que duremos una semana. Bueno, esto es un periodo de tiempo que hasta ahora llevamos más de 2000 años, según el calendario nuestro. Pero a partir de un punto que va a marcar, amén, el señalamiento de la profecía, que es el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la partida, hermanos, para el fin de la dispensación de la gracia. Porque a partir del arrebatamiento de la iglesia, entra a funcionar la última semana profética de la cual habló Daniel, que se conoce como la gran tribulación, que es un periodo de 7 años. Y vamos a ocuparnos un poquito allí. Esos 7 años están divididos en 2 partes. La mitad de la semana, que es un periodo de 3 años y medio, donde entra a funcionar lo que el Señor habló en Mateo capítulo 24 y 25, paralelo con Apocalipsis capítulo 6, donde aparece el primer jinete, que es caballo blanco. Apocalipsis 6. En ese periodo de 3 años y medio aparece ese personaje trayendo la aparente paz, y se va a presentar como aquel que va a solucionar todos los conflictos, todas las cosas. Caballo blanco, acuerdos por aquí, negociaciones por aquí, y todo el mundo va a quedar, vea, hermanos, impactado con la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, la astucia, y todo el mundo le va a dar el aplauso. Este era el príncipe, el rey que necesitaba este mundo, que cuadre todos los problemas sociales, económicos, políticos, de raza, y todo el mundo va a estar a los pies de ese personaje. Esos 3 años y medio van a ser cruciales, porque el anticristo se va a ganar el corazón de todo el mundo. Porque claro, ese hombre,
con esa ciencia y ese conocimiento, todo el mundo va a decir, este es nuestro gobernante. Y el mundo entero, hermano, estará bajo sus pies. Los poderes de este mundo le entregarán a él la autoridad. Y se van a reunir las potencias del mundo. Así que no espere que Colombia esté allá. Las potencias del mundo. Y le van a decir al anticristo, aquí está nuestro ejército, nuestra economía, nuestros hombres, todo está a sus pies para que usted gobierne. Y él va a establecer un gobierno acá. Porque el anticristo ha sido imitador. Así como Cristo vino a establecer un gobierno en la tierra, el anticristo en esos 3 años y medio va a establecer su gobierno. Y hermano, iba a gobernar. ¿Qué ocurre? Terminados esos 3 años y medio, es donde empieza, porque hermano, tribulación siempre ha habido en el mundo. El mundo ha tenido periodos de tribulación, siempre ha habido. La Segunda Guerra Mundial inició en el 36, ¿cierto? Y se fue hasta el finales del o abril del 45-46, ¿cierto? Termina la Segunda Guerra Mundial. Del 39 al 46. Y eso fue una tribulación para el mundo. No más de aliados murieron entre los aliados, hermanos. Murieron más de 36 millones de personas entre los aliados. Solo judíos murieron 15 millones de judíos y en los campos de concentración 6 millones de judíos. Ya usted se imagina, hermano. Así que eso fue una tribulación para el mundo. Y han venido tribulaciones, lo que vivimos meses atrás con esta pandemia del COVID, eso fue una tribulación, aflicción, muerte. Bueno, no tengo en mente la estadística realmente cuántos murieron, pero la peste de España, conocida como la peste negra, murieron más de 50 millones de personas en Europa. Y eso fue una tribulación. Así que tribulación el mundo ha tenido, hermano. En Colombia, todavía, hermanos, no como dice el himno nacional, porque eso parece hasta paradójico. El himno nacional dice que cesó la horrible noche. ¿Sí o no? Y en Colombia todavía estamos en la horrible noche, hermanos. Así que Colombia ha vivido tribulación. Pero es que viene una que la Biblia la llama la gran. ¿Por qué la gran tribulación? Porque está por encima de cualquier periodo de aflicción, de muerte, de angustia, de tribulación, de lo que haya habido en la tierra, hermano. Vea, viene una como nunca lo ha habido ni lo habrá. Por eso se llama la gran tribulación. Por eso la Biblia habla del gran misterio de la piedad, porque misterios siempre han habido, pero hay uno que está por encima, que es la manifestación de Dios en carne, el misterio de la piedad. Por eso es grande, gloria al nombre de Jesús, porque está por encima de los demás. Así que viene un periodo, amén, en el cual el mundo vivirá una tribulación como nunca lo ha habido, ni habrá. Única y particular. Porque a la mitad de esa semana se cambia. Ya el jinete blanco pasa a convertirse en jinete negro, amarillo y bermejo. Y eso representa hambre, muerte, destrucción, espada. Ya se cambia, mire. Pestes. Y entra a cumplirse lo que Jesús habló cuando le preguntaron: Señor, dinos qué señal habrá del fin del siglo y del fin del mundo.
porque fueron dos preguntas en una. Y como fueron dos preguntas en una, Jesús las respondió las dos. Ahí está el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Ahí está la respuesta. De pronto ahora lo miraremos. Así que, ¿dónde entonces iniciaron o dónde arrancan los postreros tiempos? Porque hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es las señales de Israel y otra cosa las señales para la iglesia. Las señales para Israel son políticas, son sociales. Las señales para la iglesia son espirituales, morales. Y esa es la diferencia. Por eso no podemos aplicar lo de Mateo 24 a la iglesia. Eso no tiene que ver con nosotros, hermano. Eso tiene que ver con un pueblo llamado Israel. El plan de Dios o el programa de Dios con Israel, para que usted comprenda, hágase de cuenta que Dios tomara un control remoto y hizo así, pausa, y lo pausó. Y está pausado hasta el día de hoy. ¿Cuándo Dios lo va a activar? El arrebatamiento de la iglesia hace que Dios coja el control con Israel y le ponga otra vez play. Y arranca el plan de ellos. Está pausado por causa de la iglesia. Y la iglesia pues está compuesta por judíos y está compuesta por gentiles. De ambos pueblos hizo el Señor para que seamos ¿qué? Su iglesia. ¿Dónde arrancó entonces el plan de Dios con la iglesia? ¿Y por qué la palabra habla de los postreros días? Hechos capítulo 2. Abra un momento allí para que arranquemos aquí. Con el derramamiento del Espíritu Santo allí sobre los 120, que esos 120 allí están, hermanos, representando la iglesia, a la cual luego el Señor comenzó a añadir. Y aquí estamos los que hemos sido añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero escuche esto, hermanos. Verso 14. Después de lo que ocurre allí, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto o sea que oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros que suponéis, puesto que es la hora que las 9 de la mañana, hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Toma las palabras de Joel, está registrada en el capítulo 2. En los postreros ¿qué? Días. Mire que Joel, la profecía de Joel, Joel habló después de la deportación a Babilonia. Así que ubicando una fecha, Joel habló aproximadamente en el año 650 antes de Cristo. Y Joel, antes de ir al Calvario, 650 años antes, él dijo: cuando se derrame el Espíritu Santo, amén, sobre un pueblo, tengan presente que va a iniciar los postreros días. Mire, hermanos, porque Pedro está diciendo: esto es lo que dijo Joel, que en los postreros días derramaré ¿qué? ¿Sobre qué?
Así que cuando ocurrió ese fenómeno, inmediatamente el Espíritu Santo inspiró a Pedro para decirle, mire, estamos iniciando ya los posteros días, porque el Señor 650 años atrás ya había dicho lo que iba a ocurrir. Así que los posteros días, hermano, arrancaron ya, hace más de 2000 años. Porque si llevamos 2022 años y lo que Pedro anuncia es que cuando ocurriera eso, era el punto de partida para decir, arrancamos los postreros días. ¿Y por qué tenemos que decir que estamos en los postreros días? Porque las señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia, que es moral, espiritual y doctrinal, nos están mostrando que ya llevamos más de 2000 años de los postreros días. Para dar final a la dispensación de la gracia que va a terminar ¿con qué? Con el juicio. ¿Y cuál es el juicio? La gran tribulación. Quiere decir que vamos avanzando. Porque mire, el juicio de los tiempos de Noé, que fue la dispensación de la conciencia, ¿cuánto demoró eso, hermanos, para que viniese el juicio? 120 años. Y aquí llamo más de 2000. Porque el juicio fue ¿qué? El diluvio. Ese fue el juicio de la dispensación de la conciencia. Así que el juicio aquí, que es la gran tribulación, hermanos, la gente allá no le creía a Noé 120 años y la iglesia lleva más de 2000 años predicando la venida de Cristo. Y a Noé no le creyeron 120 años. Lo mismo. Porque Noé hablaba cosas allá que para la gente era rara y extraña. Que un diluvio, que un juicio, que la gente decía, nunca ha llovido, que juicio, nada, que va a pasar, nada. Y usted le dice a la gente que Jesucristo viene y que viene una gran tribulación, la gente burla. Y que van a caer estrellas y que una cosa y la otra, y la gente, qué cuento tan bueno. Lo mismo, hermanos. Es la misma cosa. Pero seguimos anunciando. Noé no se cansó de pregonar, la iglesia no se cansa de anunciar el acontecimiento más glorioso, que va a ser la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero hacer aquí un paréntesis. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Vamos a mirar bíblicamente. ¿Sabe que el Señor, amén, advirtió en su palabra, en Marcos capítulo 4, verso 24, mirad lo que oís? No tiene que saber qué oye. Y siempre Jesús, cuando habló de la doctrina a su pueblo Israel, le dijo, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? Y a él le dijeron, Señor, así, así, así. Ah, bueno, así es. Porque la palabra para eso es, hermano. La palabra es para ¿qué? Para instruirnos. ¿Qué es la gran tribulación? Vamos a mirar esto primero, para que usted cuente qué es la gran tribulación y por qué la iglesia no pasará la gran tribulación. Abra un momento la escritura en el libro de Sofonías. Y como es escuela dominical, abra la Biblia o mire el video bien, pero si la abre mejor para que se dé cuenta que no es que el hermano allá colocó otra cosa que no era, no. Abra usted la palabra del Señor.
Sofonías capítulo 1. Usted dirá, ¿dónde está Sofonías en la Biblia? Ahí está. Entre Abacú y Zacarías. Sofonías capítulo 1. ¿Qué es la gran tribulación? La definición que la Biblia le da a la gran tribulación es muy precisa. Sofonías 1, verso 14. Ahí está, para que usted se dé cuenta por qué la iglesia no pasará la gran tribulación. Porque es que los juicios de Dios no son para los que no creen, no son para los que creen. ¿Por qué Noé no se ahogó? Eso es muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué Noé no pereció, hermanos? Porque creyó. Amén. Y se salvó él y su familia. ¿Cuántos? 8. ¿Por qué se salvaron? Porque creyeron. Cristo vino al mundo ¿para qué? Para salvar, para que todo aquel que ¿qué? Crea. Es que, hermano, el juicio no son para los que creen, para los que no creen. Y ahorita vamos a mirar bíblicamente, eso no es porque yo lo diga, ahorita lo voy a mostrar por la palabra del Señor. Mire lo que es la gran tribulación. Cercano está ¿qué? Porque dice el día grande. Cuando hablamos de un día, no nos estamos refiriendo, hermanos, a un orden cronológico de 24 horas. Día es un periodo aquí. Ese es el día grande. El día grande porque la tierra ha tenido muchos días, pero es que este va a ser un día diferente. Ha tenido tribulación, pero este va a ser diferente. El día grande ¿de quién? Cercano y muy ¿qué? Próximo, o sea, está al lado. Es amarga la voz del día ¿de qué? Al punto que gritará ¿qué? Verso 15. Ese día de Jehová, la escritura la llama día ¿de qué? De ira. Y ahora vamos a mirar que la iglesia bíblicamente dice que la iglesia no pasará el día de la ira de Jehová. Día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado. ¿De qué más? Verso 16. ¿Día de qué? ¿De qué más? Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Qué más sigue? Atribularé tribulación a los hombres y andarán como, porque pecaron y la sangre de ellos será ¿qué? Derramada como ¿qué? Como polvo. ¿Qué más dice? Gloria al nombre de Jesús. Verso 18. Ni la plata ni el oro los podrá ¿qué? Librar en el día de ¿qué? Pues toda, no va a ser una partecita, toda la tierra ¿qué? Lea el texto yustapuesto de segunda de Pedro capítulo 3, donde dice que todos los elementos del mundo arderán y quedarán ¿qué? Ahí está el texto yustapuesto. Consumida con su fuego, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los. Ese es el día de la gran tribulación. Yo quiero que usted lea un momento, abramos la Biblia, Génesis capítulo 18. Porque en el juicio de Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo a Dios: Señor, juzgarás juntamente al bueno con el malo. Y mire lo que dice Dios, Génesis capítulo 18.
Hermanos, vea, Dios es un juez justo. Un juez justo. Génesis capítulo 18. Y leamos del verso 23 y finalizamos en el verso 25. Génesis 18, 23. Porque hermano, es que Dios es justo. ¿Cómo va a pagar Dios lo mismo al bueno y al malo? Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también a quién? ¿Al justo con el impío? Mire la pregunta que hace Abraham: ¿destruirás también al justo con el impío? Y la respuesta está en el verso 25. ¿Cómo dice el verso 25? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como un impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Lejos de Dios, hermano, que haga pasar la iglesia, amén, por una tribulación cuando la iglesia le ha servido al Señor Jesucristo. Lejos de Dios que haga morir al justo con el impío. ¿Acaso tenemos un Dios, hermano, insensato, indiferente, injusto? Hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cómo Dios va a poner su esposa en manos de un corrompido anticristo, hermanos? Si nadie jamás aborrece a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, y la iglesia es el cuerpo. Mi Dios es fiel, hermanos. Lejos. Por eso en cada juicio los que creyeron Dios los preservó. A Lot lo preservó de Sodoma y Gomorra. A Noé, venga Noé para acá, mi hijo, que es que esta gente no quiere creer. Entró, Dios cerró la puerta y vino el juicio. Dios es fiel. Por eso es mejor creer y confiar en Dios. Lejos. Miremos algunos textos, hermanos. Primera de Tesalonicenses. Ahora sí vamos a mirar la palabra. Bueno, arranquemos con Romanos. Hablamos que el día de Jehová es el día de ¿qué? De la ira. Romanos 5 del 8 al 10. Abra la Biblia, hermano, porque me interesa que estudiemos. Romanos 5, mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con quienes, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Sí ve? Y como dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por. ¿Pero de qué seremos salvos? De la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Cómo dice 1:10? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará ¿de qué? ¿De qué nos va a librar Jesús? De la ira ¿qué? Y la gran tribulación es el día de la ira, día de juicio, ya lo leímos. Nos librará de la ira venidera, o sea, lo que viene. Primera de Tesalonicenses 5:9.
Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Sino ¿para qué? Te quiere darle un aplauso a la gloria de Dios. Y escucha Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Recuerde que el capítulo 2 y el capítulo 3 es el mensaje a las iglesias. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel era el pastor. Lo que el Espíritu dice. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:10 a la iglesia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no te preocupes, yo también ¿qué? Te guardaré. Isaías 26, verso 20, y con este concluyo. Esa es la razón por la cual es que, hermano, injusto Dios y nos mete a una tribulación. Después de estar aquí adorando y glorificando. Amén. Mire lo que dice Dios a la iglesia. Anda que entra en tus aposentos. Cierra tras ti que escóndete un poquito por un momento, entre tanto pasa que. Porque dice escóndete. Verso 21. Porque Jehová que sale de su lugar para qué. Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus. Así que escóndase un poquito porque Jehová sale. Mientras que el mundo aquí va a estar en una tribulación, porque eso es paralelo. Porque es que el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, se da paralelamente dos cosas con el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Cuáles son las dos cosas paralelas? Antes de leer ese pasaje, abra un momento Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos estudiando aquí, hermanos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Tenemos hasta las 4 de la tarde antes de irnos para López. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Para que miremos esto antes de leer el otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses, ¿qué? Manifestación de quién. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con quién, con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover ¿qué? Fácilmente de qué. ¿Por qué Pablo está diciendo no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de qué? De pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Cuando dice por espíritu es doctrinas. Las doctrinas, hermanos, falsas son espíritus de demonios. Doctrinas de demonios. Por eso usted no se deje mover fácilmente. Ni por el modo de pensar, ni por una carta, ni por un libro, ni por un anuncio, ni por internet. Porque hay gente que le gusta meterse mucho internet. Y le cree más a internet que a la Biblia. Y entonces si en internet dice cualquier disparate por ahí, inventado no sé por Cosiaca, por el que haya sido, y ya eso es que una doctrina, hermanos, y le creen más a eso que a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, no te dejes mover de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por espíritu,
porque en los postreros tiempos, y ya dijimos que ya arrancaron, vendrán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsos profetas, falsos cristos, falsos. Y unos dirán, helo aquí, ya vino. Y otro dirá, no, no es así, es así. Y otro dirá, no, una nueva revelación. Pero hermanos, no te dejes mover. Tenemos la palabra profética más fiel y segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. No te dejes mover. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga primero ¿qué? Bueno, ¿usted cree que ya estamos en la apostasía o no estamos en la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Juan, explicando la apostasía, hace referencia a que el espíritu de la apostasía arranca con los que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con... Es que el apóstata es el que, habiendo conocido la verdad, se fue tras la mentira, tras fábulas, tras doctrinas, tras cosas falsas. Ese es el apóstata. Y apostasía siempre ha habido en la iglesia. Pablo habla de una apóstata llamada Demas, que lo abandonó por seguir doctrinas y se fue para el mundo. Y los apóstoles tuvieron que luchar con una cantidad de apóstatas en la iglesia, gente que era de ahí y se fueron e hicieron daño. Y la iglesia, hermanos, ha tenido apóstatas, hermanos de aquí de la iglesia, pastores y una cantidad de personas que eran de acá, predicaron, enseñaron, pero ya se fueron creyendo otras cosas, enseñando otras cosas. Empezó la apostasía. Esa es la apostasía. El apóstata no es el que está afuera, que no conoce a Dios, no, el apóstata es el que, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como Dios, sino que se fue tras otras cosas. Y yo le pudiera mencionar nombres de apóstatas de la iglesia, pero por no herir corazones no lo hago. Pero hay una cantidad de personas así, que eran de aquí, ya están. Otros por allá que en doctrinas, trinitarios, que en esto, que en una cosa, que en la otra. Otros que hasta han sacado hasta doctrinas ellos, iglesias ellos, apóstatas, que en otro tiempo fueron de bendición acá, pero fueron apóstatas. ¿Por qué? Para que se cumpla. Así que primero viene la apostasía, y ya estamos en la apostasía, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso no se le haga extraño que algún hermano salga con una doctrina rara. Es que eso tiene que cumplir. Eso se tiene que cumplir. Nadie os engañe, no vendrá sin que antes venga ¿qué? Y se manifieste ¿quién? El hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo ahí? Mire, ¿por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Por esto. Porque ya está, mire. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Porque ya esta nación, el ministerio de la iniquidad, solo que hay al presente algo que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? Que se manifieste. Puntualicemos dos cosas. Número uno, ya está en acción ¿el qué? El ministerio. Una cosa es que se haya manifestado ya el anticristo y otra cosa es que el espíritu del anticristo ya esté. El espíritu del anticristo, Juan dijo cuál es.
Vamos a mirar. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Para que puntualicemos. Primera de Juan capítulo 2. Puntualicemos dos cosas. Una cosa es el espíritu del anticristo ya está, pero la persona todavía no, porque hay algo que lo detiene. Y ahorita vamos a mirar esa parte. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Mírelo ahí, Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo ¿qué? Viene. Gloria al nombre de Jesús. Así ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos. Por esto conocemos que es el último ¿qué? ¿Cuál es? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes no eran? Los anticristos, los apóstatas. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos. Pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo, y conocéis ¿qué? Mire lo que dice verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo es el que tiene ¿a quién? Porque yo y el Padre uno. Y luego en el capítulo 4, nuevamente Juan dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han ¿qué? Salido. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu de quién. Es el espíritu del anticristo, ya está. Por eso usted predica la unicidad y la gente dice: no, Dios no es uno, Dios son dos, Dios son tres. Ese es el espíritu. Está negando, hermanos, las verdades de Dios. Todo aquel que se aparta para irse tras otras doctrinas, ese es el espíritu del error, el espíritu del anticristo, que es un espíritu de confusión. Porque luego Juan aclara en el capítulo 5, el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento y conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Así que lo que Pablo está diciendo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo sea tomado, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay al presente algo que lo detiene. El espíritu está, pero la manifestación, hermanos, hay algo que lo detiene. Porque Dios no comparte su iglesia con nadie, hermanos. Dios no es polígamo. Dios se va a casar con una iglesia y ningún marido comparte su esposa con otro. Eso es inmoral. ¿O cómo le llama usted? Eso es inmoral, hermano, que uno comparta a su esposa con otro. Ahora Cristo, ¿cómo va a compartir su iglesia con otro? Por eso, aunque estamos aquí y el Espíritu está aquí, pero hay algo que detiene la manifestación, y es la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no se va a manifestar. Pero cuando sea quitado de en medio, ¿qué es lo que dice? Se manifestará aquel inicuo, verso 8. Si ve que Dios primero se lleva lo suyo antes que se manifieste el anticristo.
Mientras está la iglesia lo está deteniendo, aunque está el Espíritu, pero la manifestación no. Pero Dios, hermano, ahora sí, primera de Tesalonicenses capítulo 4, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Y entonces llamará a su cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que habremos quedado seremos transformados para ir a recibir al Señor en las nubes y así permanecer con Él para siempre. Y cuando el Señor se lleve su iglesia, se manifestará aquel inicuo. Ya el anticristo hará lo que quiera con este mundo. Pero mientras aquí empieza, porque esa es la partida, manifestación del anticristo, arrancan los sellos, Apocalipsis 6. Entonces, caballo blanco empieza a arreglar esto y se sentará en el templo de Dios y hará milagros. Mire, es que y hará señales, y con las cosas que va a hacer el mundo va a decir: oiga, este es. Y si fuese posible, engañará a aquellos que escogidos. Pero ¿cuáles son los escogidos? Israel, hijo de Dios por elección. Dios los escogió. ¿Qué pueblo hay entre todos los pueblos del mundo que tengan un Dios tan cercano como vosotros los tenéis? Porque ante mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé, te he escogido de entre todos los confines de la tierra. Dios escogió ese pueblo llamado Israel para hacer de ese pueblo su pueblo aquí en la tierra. La iglesia no va a ser el pueblo de Dios en la tierra, porque nosotros no vamos a heredar la tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Los escogidos ahí, le hace Mateo capítulo 5, esos son los escogidos. Israel. Y muchos judíos, oiga, este sí es nuestro Mesías, y lo van a seguir también. Al punto que lo van a sentar en el templo, ese templo que ellos ya tienen por allá diseñado, amén, lo van a sentar ahí. Y él hará milagros, señales, y hará una cantidad de cosas ante el mundo. Oiga, este es. Lo primero que va a hacer el anticristo es cuadrar ese problema judío-palestino, y ustedes van a decir: oiga, excelente, siglos sin poder arreglar esto, y los problemas sociales los arregla todo, y los problemas políticos todo, y los conflictos bélicos todo, y todo el mundo: oiga, este hombre sí, tremendo. Esos 3 años y medio, hermano, van a ser de cambios, que el mundo entero va a decir: no, este es una moneda, una lengua, un nombre, una economía, un ejército multilateral. Estos ejércitos le van a decir: aquí está nuestra tropa, aquí está nuestro ejército, aquí está nuestro ejército, y todo el mundo dándole aplauso al anticristo, y él va a comenzar a pedir adoración, y el mundo lo va a adorar, pero los judíos van a decir: un momentico, ya con eso no vamos nosotros, porque nosotros tenemos presente al Señor nuestro Dios, adoramos, a Él solo serviremos. Y ahí es donde Él, vea, se va a ir en contra de ellos y arranca la gran tribulación. Esos 3 años y medio, hermano, que eso va a ser un caos, porque va a reunir todo en contra de Israel. Pero Israel va a tener la protección de uno. Pero hermanos, yo no sé si usted quiere quedarse, si usted quiere entrar a la gran tribulación, pues de veras. Pero la iglesia, el remanente fiel en el arrebatamiento, hasta luego. Le decimos a este mundo: vea, iba a ser un viaje sin retorno. Yo no sé, hermano, si usted quiere volver, pero yo para aquí no vuelvo. Yo a este mundo le digo: hasta luego, chao, conmigo no cuenten, porque mientras aquí hay tribulación, estaremos celebrando las bodas. El Señor nos llamará ante el tribunal
Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y empieza Dios a premiar. Una fiesta de 7 años, hermanos. Elegante. Y los convidados aquí estamos, vean. Los que vamos a vestir vestiduras blancas. Los que vamos a estar en el trono, los que le vamos a decir: digno eres, Señor, de recibir la gloria, de recibir la honra y el honor. Hay un privilegio para los hijos de Dios. Por eso vale la pena perseverar. Vale la pena, hermano, esforzarnos. Vale la pena seguir adelante. Lejos de Dios que haga morir al justo con el pecador, hermanos. Aquí no estamos esforzando es para entrar en el reino de Dios, pero si fuera para quedarnos aquí, hermanos, no, qué pereza. Yo aquí no me quiero quedar. Por eso esfuércese. Mantenga la fe viva. ¿Y sabe qué dice Pablo? Con todo esto, aliéntese en los unos con los otros. Y Pedro está diciendo en su epístola en el capítulo 3, la paciencia de Dios es para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, donde los elementos del mundo arderán y serán deshechos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, o sea, de doctrinas, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Hoy, iglesia, nos espera un futuro glorioso. Por eso vale la pena seguir a Jesucristo. Vale la pena creer la palabra de Dios. Dios es fiel y enjugará toda lágrima de sus santos. Aquí, hermano, como dice Pablo, esta leve tribulación, porque esto es una leve tribulación y nos esforzamos y lloramos y hay estrés y una cosa y la otra, pero todo esto va a pasar. Cuando usted se encuentre con Jesucristo en el reino de los cielos, usted va a decir: valió la pena. Cuando usted se dé cuenta de lo que esté pasando aquí en esta tierra, hermano, usted va a decir: Señor, gracias. Porque a pesar de mis pocas fuerzas, Señor, me guardaste. A pesar de mis flaquezas, mi inmadurez, Señor, tuviste paciencia y no me dejaste desmayar y no me soltaste. Gracias, Señor. Por eso los que llegaron allá y Dios los premió, tuvieron que decir: no, es que aquí el reconocimiento no fue de nosotros. Se quitaron las coronas y las pusieron a los pies. Señor, si estamos aquí, no fue por nuestra paciencia, no fue por nuestros logros, no fue por nuestra fuerza, es porque tú nos ayudaste, nos guardaste, tuviste paciencia, amor, misericordia, nunca me soltaste. Señor, aquí el que merece la gloria eres tú. Por eso, hermano, esfuércese. Esta dispensación va a terminar, es que todas terminaron. Y esta es igual. Esta va a terminar. Y va a terminar con ese juicio que otra enseñanza detallamos seguramente en algún momento todo lo que va a ocurrir en la tribulación. Pero esto va a terminar. La paciencia de Dios va a terminar. Por eso la palabra siempre exhorta: apresurándonos. Corramos, seamos pacientes, no desmayemos, mantengamos firme nuestra profesión, alentémonos los unos a los otros. El que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo, el que no ha entrado entre, el que no es salvo arrepiéntase. Siempre Dios está como exhortando: hágale, hermano, que lo estoy esperando, lo estoy esperando. Pero el día, hermano, que Dios diga: bueno, se acabó esto, no entre porque listo, 120 años no espero más, cerró la puerta, no hubo poder humano que abriera eso allá. Y el día que el Señor se pare en las nubes
comience a llamar la iglesia. De un momento a otro vamos a ser transformados. Ya no habrá oportunidad de nada, hermanos, porque el día del Señor vendrá como ladrón, cuando menos lo esperemos. Y habrán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Y habrán dos en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. Aquel que tiene esa esperanza, siga, hermano, adelante. Mantenga la fe, la palabra guárdela en el corazón, amén. Dios ha sido bueno para con todos nosotros. Hasta aquí nos ha guardado, y si te ha guardado hasta el día de hoy, Él te va a sostener, te va a guardar, te va a ayudar. Siga adelante, amén. Pero amigo, hay una oportunidad para usted. Tome estas cosas con seriedad. La palabra es para tomarla con seriedad. Hebreos capítulo 4. Muchos escucharon la palabra y no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Por eso los primeros que presenta el capítulo 20 de Apocalipsis y 21, los primeros que van a encabezar el juicio son los incrédulos. Los incrédulos. Vea, hermanos, Dios perdona todos los pecados. Pero el de la incredulidad, hermano, es el que detiene que Dios obre. Porque si usted no cree, ¿cómo lo va a salvar Dios? La incredulidad, hermano, es terrible. Es terrible. Por eso sin fe es imposible. Imposible agradar a Dios.